Reciban un saludo de paz y bien y sean bienvenidos a este su canal, La Espada del Espíritu. Hoy estaremos abordando la introducción a Santiago 2:14 al 26, donde se habla acerca de la fe viva y de la fe muerta. De principio pareciera que Santiago estuviera reduciendo la fe a las meras obras. Sin embargo, no se trata de esto, sino de manifestar que las obras son un complemento de la fe. Y para que la fe pueda ser visible en un creyente, es necesario que lo manifieste a través de sus obras. Si no se tiene un sano entendimiento acerca de la fe, entonces lo que va a ocurrir al interior de la iglesia, entre los hermanos unos para con otros, va a ser la hipocresía, el manejo de la doble moral, la falta de amor unos para con otros. Entonces, bajo este orden de ideas, Santiago lo que está buscando es que la fe no sea una mera declaración, porque muchas personas pueden recitar el concepto de la fe, pueden manifestar abiertamente su creencia en Dios como el Padre y proveedor de todas las bendiciones, pueden manifestar la creencia en Jesús como el Hijo de Dios que vino a ofrendar su vida para que la humanidad pudiera ser salva, y también pueden manifestar la creencia en el Espíritu Santo como la tercera personalidad de la deidad, como el consolador, el consejero, y en fin, pueden recitar las multitudes de cualidades que esta personalidad tiene, pero no se ve reflejado en las obras. Un ejemplo un poco más sencillo y tal vez más comprensible lo constituye el concepto del amor. Muchas veces podemos manifestar que amamos a los nuestros, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, aún a nuestros enemigos. Sin embargo, el amor ágape del que habla la Biblia consiste en desearle el bien al otro. Y no solamente en desearle el bien, sino que si está de mi parte el hacer algo para que esa persona pueda alcanzar sus metas, pueda lograr sus objetivos o alguna necesidad sea cumplida, entonces yo lo tengo que hacer, aun cuando esa persona sea mi enemigo. Entonces de nada sirve el manifestar los conceptos relacionados con el amor si no realizo obras que puedan manifestar que yo siento amor por la humanidad. En este sentido, entonces, algo similar ocurre con la fe, que si no se expresa a través de las obras, entonces la fe no puede ser manifestada. Vamos a leer una serie de textos donde Santiago enfatiza a lo largo de el texto que vamos a estudiar de aquí en adelante, Santiago 2:14 al 26. A lo largo de este texto se está enfatizando que la fe sin obras es muerta. Vamos a Santiago capítulo 2, versículo 14, inicialmente. Aquí el texto nos dice: Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Entonces, está diciendo Santiago algo que ya hemos manifestado, que no se trata de recitar la fe, de exponer los conceptos de la fe, memorizándolos,
y no se trata tampoco de recitar los pensamientos acerca de la fe de manera mecánica, sino que tiene que ser acompañada de las obras. El versículo 17 nos dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Es decir, la fe no tiene validez, no hay manera de expresarla si no es a través de las obras. Y dice el versículo 26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces, de hecho, la palabra muerte en la Biblia significa separación. Y hay varios ejemplos que pueden sustentar este concepto de la muerte como separación. Por ejemplo, una persona separada de Dios está muerta, porque Dios da vida. De hecho, Jesús, que es Dios encarnado, dice, el ladrón no viene sino para minar, hurtar, viene para hacer daño, pero también dice, yo vengo para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces vemos una persona muerta está separada de Dios, un cuerpo separado del espíritu, como lo acabamos de leer en el versículo 26, está muerto, es inerte y no sirve para más nada, solamente espera que los microorganismos vengan y le degraden, le deterioren. Entonces el cuerpo sin espíritu está muerto. Y la fe divorciada, separada de las obras, también está muerta. Ahora, esta fe es algo que debe llevar la persona. Todas las personas o cada uno, cada creyente a nivel personal, en su relación con Dios, debe procurar, debe tener como una de las prioridades de su vida el tener fe y una fe viva, una fe que le mueva a actuar. Y si cada creyente puede hacer esto, pues el todo es la suma de las partes. Entonces la iglesia en general, cada individuo en particular lo debe tener, pero la iglesia en general debe reflejar este concepto de fe, debe practicar la fe. Entonces, la iglesia a nivel social va a ejecutar las obras producidas por la fe. Ahora bien, Santiago manifestó esto porque Santiago le está escribiendo a un grupo de creyentes su carta y manifestó esas obras de fe que deben ser realizadas a nivel grupal y con la sociedad, incluso aun cuando parte de la sociedad sea enemiga de la iglesia. Vamos entonces a revisar Santiago capítulo 1, versículo 19 al 21 inicialmente. Santiago capítulo 1, versículo 19 al 21. La palabra de Dios nos dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Entonces, estamos hablando de un comportamiento a nivel social.
de la iglesia obrando a nivel social. La iglesia debe tener una vida social. Muchas veces se cree que la iglesia, que son las personas que la constituyen, están creados solamente para estar adorando a Dios en cuatro paredes a través de diversas manifestaciones de adoración que existen. Pero no, la iglesia debe tener una vida social. Si debemos congregarnos, si debemos ir al sitio de reunión, tener comunión con los hermanos unos con otros a través de la palabra de Dios, a través de diversas acciones y a través de las obras que podemos desarrollar los unos con otros. Pero también la iglesia debe manifestarse hacia la sociedad. Y aquí dice que todo creyente debe ser pronto para escuchar, tardo para hablar y tardo para airarse. Porque cuando se toman decisiones bajo los efectos de la ira, son decisiones equivocadas y la misma palabra nos está diciendo que en la vida del ser humano, en la ira del ser humano no se puede practicar las obras de justicia que Dios espera que sus hijos, los creyentes, practiquen. Por eso Dios está pidiendo que antes de hacer cualquier cosa bajo los efectos de la ira, muchas veces imponemos con vigor nuestros pensamientos, muchas veces decimos que estamos bien y que estamos haciendo las obras que Dios manda de manera perfecta, y todo esto bajo los efectos de la ira, y muchas veces procuramos ganar argumentos, pero terminamos perdiendo el alma de la persona con la cual estamos interactuando bajo los efectos de la ira. Entonces Dios o Santiago, Dios a través de Santiago, más bien está diciendo que la persona debe preocuparse por entender qué es lo que debe hacer para apartar aquello que le está impidiendo crecer espiritualmente, y debe aceptar la palabra que ha sido sembrada en su corazón. Debe aceptarla y debe practicarla. Es por eso que luego nos sigue hablando en los versículos 22 al 25. Allí nos dice la palabra de Dios: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Entonces vemos en este texto una ilustración que no cabe en la mente del ser humano, porque usted considera esto y usted lo mira como incoherente, como falta de lógica, porque está hablando de una persona que mira su rostro en un espejo. De pronto puede decir, estoy bien presentado, pero de pronto puede decir, tengo algunas necesidades para mejorar mi apariencia física. Tengo demasiado cabello, tengo demasiada barba o tengo la barba
desordenada y necesita un arreglo. Pero luego se retira del espejo, olvida su rostro y olvida las necesidades que debe suplir para verse bien. Esto no cabe en la mente del ser humano porque ninguna persona va a realizar tal acción. Entonces, Santiago está diciendo, ustedes están haciendo algo, le está diciendo a los hermanos, algo que no tiene coherencia, porque aman la palabra, dicen apreciarla, pero no están adornando esa palabra con acciones. Entonces, en este sentido, Santiago está diciendo, es falta de lógica, es ilógico lo que están realizando en ese momento. Entonces, dice, pero sí oyen. Entonces aquí viene la escucha activa y no la escucha pasiva. Si ustedes oyen y lo que escuchan lo entienden y se ve reflejado en sus acciones, entonces serán bienaventurados en todo lo que hacen. Y esta no es la única bienaventuranza que encontramos en la Biblia por obedecer la palabra de Dios. A Josué, en el capítulo 1 del libro que lleva su nombre, se le dijo que si nunca se apartaba de su boca el libro de la ley, su camino sería prosperado y en todo lo que hiciera le iba a ir bien. También el Salmo capítulo 1, versículos del 1 al 3, dice algo maravilloso acerca de la palabra. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y acá Santiago dice que si somos no solamente oidores, sino hacedores de la palabra, entonces somos bienaventurados en todo lo que hacemos. Ahora, Santiago termina diciendo en este texto, en los versículos 26 y 27, nos dice allí también la palabra de Dios, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura, sin mácula delante de Dios, el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Entonces, vemos también que ataca lo mismo que sucedía con los fariseos en su tiempo, que eran religiosos, que hacían eh, largas oraciones, que mostraban que ayunaban, pero desecharon, dice Mateo 23:23, lo más importante de la ley: la fe, la justicia y la misericordia. De pronto, nosotros podemos ser creyentes que vamos puntual todos los días de reunión a la iglesia. Somos creyentes que tenemos un ritmo regular en el estudio de las escrituras y tal vez oramos con mucha frecuencia, lo cual no es malo, pero nos estamos olvidando del amor al prójimo. Y aquí dice que la verdadera religión, la religión que no tiene mancha delante de Dios, es visitar a las viudas y a los huérfanos en sus tribulaciones
y guardarse sin mancha del mundo. Lo que quiere decir que tenemos o si queremos practicar una verdadera religión, no puede faltar, además de lo mencionado anteriormente, el amor al prójimo, el ayudar a las personas vulnerables. Recuerde que eh, la actitud que asumimos ante las personas vulnerables va a marcar la diferencia el día que Cristo venga. Hay un texto en Mateo 25, del 31 al 46, donde dice que cuando Cristo venga, va a apartar a, a unas personas de otras, unos a la derecha, otros a la izquierda, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y les va a decir a uno, eh, venid, benditos de mi Padre, a heredar el reino preparados para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, tuve desnudo, me vestiste, estuve enfermo y en la cárcel y me visitaste. Y estos le dirán, ¿y en qué momento hicimos esto? Bueno, por cuanto se lo hicieron a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí me lo han hecho. Y también le dirá al otro grupo, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, no me diste de beber, tuve desnudo, no me vestiste, estuve enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Y también le preguntarán, ¿en qué momento te hicimos esto? Y dice Jesús, por cuanto no se lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí tampoco me lo hiciste. Entonces, teniendo esto en cuenta, la misericordia marcará la diferencia el día del juicio. Y por eso esto hace parte de la de la verdadera religión, que es sin mancha delante de Dios. Y la otra parte, el otro ingrediente es no dejarse influenciar por las acciones que son de condenar en esta sociedad, que sabemos que está llena de corrupción, que sabemos que hace cosas que no son aprobadas por Dios. Y dice que nosotros debemos guardarnos sin mancha de estas cosas. Entonces, Santiago en 2:14 al 26, que es lo que vamos a estudiar de aquí en adelante, muestra lo que cada individuo debe hacer, pero previamente eh, le muestra a la iglesia lo que debe hacer. Y para poderlo lograr grupalmente, cada individuo debe esforzarse por tener una fe viva y no una fe muerta. Ahora, se dijo al principio que parecía que Santiago redujera la fe a la realización de las obras. Y ahí, eh, digamos que una polémica entre lo que dice el apóstol Pablo y lo que dice Santiago. Pablo, por ejemplo, dice en Efesios 2, 8 y 9, em, que por gracia soy salvo y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Aquí Pablo, el apóstol Pablo, está manifestando una fe por medio de las obras, por medio de la gracia, perdón, y Santiago dice que es por medio de las obras. Sin embargo, eh, Santiago y Pablo, como hombres de Dios, no están enfrentados entre sí, ni están causando una contradicción a la Biblia. Ellos están de espalda luchando contra enemigos diferentes, porque el apóstol Pablo le habla a judíos, porque en la iglesia en Roma y en varias iglesias donde estaban los gentiles, los no judíos, también habían judíos. Entonces, los judíos
eran muy realizadores, por así decirlo, de obras sin fe. Ellos pensaban que solo por la obra se podían salvar. Y Pablo les está haciendo énfasis que además de la obra, debe haber la fe, que la obra por sí sola no va a salvar. En cambio, Santiago le está hablando a creyentes que tal vez están relajados, que creen que la fe por sí sola puede salvar y resulta que las dos cosas se complementan una a la otra. Y en el versículo 10 de Efesios 2 hay un texto que dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Entonces, somos hechuras suyas, somos hechuras de Dios, pero somos diseñados para buenas obras, las cuales Dios tiene preparadas. No es que las obras van a brotar de nosotros, nosotros vamos a diseñar un conjunto de obras para salvarnos. Ya Dios la diseñó y han sido citadas a lo largo de esta enseñanza. Lo que dirá el Señor el día que venga, cuando aparte a unos de otros, como separa el pastor las ovejas de los cabritos. Y lo que dice Santiago en 1:19 al 27, lo que es la verdadera religión, son obras que han sido diseñadas para que usted y yo las podamos poner en práctica. Entonces, no se trata de una contradicción, sino que el discurso de Pablo y el discurso de Santiago está siendo dirigido a auditorios diferentes con distintas necesidades. Que Dios nos continúe bendiciendo.